Hola, ¿qué tal, latinos y caribeños? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Conestora Podcast. Estoy aquí con mi amigo Iván y con él vamos a hablar un poco sobre el choque cultural que nosotros como estudiantes internacionales nos encontramos aquí en Conestora College en Canadá. Hola a todos, mi nombre es Iván, soy estudiante de último semestre de nivel 4 de Strategic Marketing Communications y actualmente trabajo como Social Media Ambassador aquí en Conestora College. Bienvenido, Iván. Gracias. Espero que esta conversación sea de mucha ayuda para todos nuestros estudiantes internacionales que están en este proceso de adaptarse a una nueva vida aquí en Canadá, ¿no? Iván, qué gusto tenerte aquí. Es realmente un placer poder conversar finalmente. Nos hemos visto muchas veces, ¿no? Pero nunca hemos tenido esta oportunidad de poder conversar y realmente me da gusto. Sin embargo, yo quisiera saber desde tu punto de vista, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en Canadá encontramos muchas culturas, muchos idiomas y muchos acentos. ¿Cuál ha sido el primer sentimiento que tú has tenido al encontrarte con esta diversidad de acentos en inglés que tenemos aquí en Canadá? Bueno, primero gracias por invitarme, de verdad, es una oportunidad muy increíble para poder compartir un poco nuestras experiencias. Yo te diría dos sentimientos. El primero de emoción, porque es viajar y abrirte el camino en un nuevo país, te abre la mente, ¿no? Te expande un poco los horizontes y te permite conocer quién eres tú realmente, ¿no? Conocer una parte de ti que no conocías. Y el primero es esa emoción de saber mucho más de las otras culturas, de incluso saber que el inglés no es único, que incluso las diferentes personas lo hablan de una manera diferente, se expresan de una manera diferente. Y la segunda te diría asustado por no entender lo que me estaban diciendo y por simplemente hacer yes. Es natural. Yo creo que la sonrisa comunica más Totalmente. que las palabras, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí fue ese sentimiento de no sé si tengo un inglés muy bueno o si el problema realmente soy yo, pero realmente fueron esos dos sentimientos de emoción por saber un poco más de lo que me esperaba como persona y como profesional. Y lo segundo, de estar un poco asustado por no saber exactamente si estaba entendiendo, si mi inglés era suficientemente bueno para estar en estos niveles, pero al final todo salió muy bien. Bueno, déjame decirte que te comprendo completamente, hermano, porque a mí también me pasó lo mismo. O sea, sí tenía esa emoción, ¿no? De encontrarme con gente de todas partes del planeta. Sí. Pero yo estaba totalmente confiado de mi nivel de inglés. Yo decía, yo la hago, ¿no? Yo voy a entrar a clase, yo voy a triunfar con todas esas expectativas. Sí. Pero uno se va adaptando, uno va aprendiendo a reconocer las palabras y a reconocer la pronunciación que ellos particularmente tienen para emitir sus mensajes. Claro. Entonces, sí. Se educa el oído, se educa el oído. Total. Exacto. Y en ese sentido, ¿cómo es que tú lidias con el choque cultural que es inevitable? Sí. ¿No? Porque al encontrarte con personas de diferentes culturas, no todos tienen las mismas costumbres que uno. O sea, en tu caso, ¿cómo lidias tú con el choque cultural? Bueno, lo estábamos conversando hace un rato también y es algo muy de los latinos. A veces nos tomamos las cosas muy en serio, Sí. ¿no? Y durante mucho tiempo siempre decía buenos días o buenas tardes y nadie me respondía. Y yo, grosero, ceros. Pero no, es un tema de cultura, es un tema de cultura, ¿no? Y la mejor manera fue entender que la cultura acá es diferente, que incluso ir a un restaurante y que te lleven agua y no te la cobren, de ese tipo de cosas que son pequeños detalles, pero que te muestran un poco también cómo es la cultura. Entonces, primero, no cerrarme a que las personas deben ser como yo y deben tener las mismas culturas que yo tengo, sino estar más abierto a recibir un poco más de lo que es la cultura y sin embargo, sin perder la identidad que tú tienes, ¿no? Tus costumbres, la manera como te enseñaron de ser respetuoso, de entender a las demás personas, ¿no? Pero siento que es eso, ¿no? Esos dos momentos diferentes en los que yo me tomaba todo muy en serio, me daba mal humor y vivía malhumorado, ¿no? Pero es importante el hecho de abrirse un poco el horizonte y entender un poco más de las culturas. Exacto, o sea, tal cual. Nosotros en Latinoamérica somos educados de cierta manera. O sea, no todos quizás, pero sí tenemos la costumbre de saludar, de decir, si alguien estornuda, por ejemplo, decir salud, Sí. ¿no? O sea, es normal.
Entonces, en ese sentido, yo sí me he encontrado con personas que no son de la misma forma. Y me ha tomado tiempo también a poder acostumbrarme a poder Totalmente. o sea, entenderlo, ¿no? Y lidiar con eso. Total. En este proceso, ¿no?, de adaptación, me imagino yo que te habrás encontrado con algún tipo de situación incómoda. Sí, sí. ¿Puedes contarnos alguna experiencia incómoda en este proceso de Claro. que te has tenido este choque cultural? Sí, de hecho fue una experiencia que me pasó recién yo llegué a Canadá, llevaba un par de meses en el país y comencé a aplicar a trabajos. Tuve una entrevista en un retail y me preguntaron lo de, ¿cuál es tu debilidad? Y yo dije, ser perfeccionista, la debilidad que todos tenemos, todos tenemos. Desde ese momento fue la entrevista más incómoda que yo pude haber tenido, porque la persona se le notó en la cara, en los gestos que hacía, que no iba a quedar yo seleccionado, pero la entrevista estaba empezando. Después tuvo que mostrarme toda la tienda, hacer como todo el proceso, pero ya ambos sabíamos que no tenía sentido. O parte del protocolo. Parte del protocolo, exactamente. Entonces fue una experiencia muy incómoda porque yo dije, me quiero ir, es como que ya me quiero ir, ya sé que no pasé, ya sé que cometí un error. Y que debía prepararme muchísimo más para experiencias futuras que iba a tener en el ámbito profesional. Bueno, sí, te entiendo. A mí también me ha pasado entrevistas así, pero yo recuerdo que la primera situación incómoda en la que tuve esta especie de choque cultural fue en una cafetería. Ok. Hay algunas cafeterías, no vamos a decir el nombre, pero hay algunas cafeterías que tienen los nombres de sus productos en español. Y yo pronuncio el español como lo pronuncio El español. Bueno, porque el español es mi idioma, ¿no? No te metas con mi español. Y por ejemplo, en la lista había café americano. Y entre los tamaños no decía big, decía grande. Entonces yo llego a la persona que estaba atendiendo y le digo, hi, I would like to an americano grande. Ahí la señora estaba como que, what? Yo sabía que ella me había entendido, pero quería que lo pronuncie en inglés. Yo continué con mi español y mi pronunciación en español dice, an americano grande, please. Y la tía, no, quería que lo exprese como ella está acostumbrada a escucharlo. Claro, claro. Terminé diciendo an americano grande. Y te encuentras con ese tipo de situaciones hasta que, bueno, ya te acostumbras. Totalmente. ¿No? Totalmente. De esa manera, ¿cuál es tu método, digamos, para conectar con otras culturas aquí en Canadá? Yo creo que en este punto sigo un poco la línea de una de las respuestas que ya de lo que habíamos hablado, de estar abierto a conocer mucho más sobre la cultura. Una anécdota que tengo una amiga de Nigeria y ellos suelen cocinar como los colombianos. El arroz, el plátano, el pollo, pero con carne. Entonces, para mí, que yo no tolero el picante, yo recuerdo que fue una experiencia muy bonita de sorprenderme porque fue como ver un plato colombiano. Pero cuando lo fui a probar, tenía muchísimo picante. Entonces esa fue una manera que yo conecté con la cultura de ese país, y otra mejor manera es asistir a eventos, bien sea del college, de aquí de Kitchener o de Waterloo, donde son eventos que te permiten conocer la cultura, el baile, la comida, las costumbres. Entonces no solamente atienden las personas de ese país, sino los canadienses. Entonces también es la mejor oportunidad de conocer tanto otros inmigrantes como canadienses. Sí, totalmente. Yo creo que la mejor manera de integrarse es participando. Definitivamente. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que estudiaba el mismo programa que yo, pero en otro turn, de la India. Y a él le gustaba mucho participar de las actividades de los latinos. Bailaba salsa muy bien, bro. Muy bien. Y tenía esa empatía, tenía ese carisma, ¿no?, de integrarse con la cultura latina. Dicho sea de paso, ¿no? Una forma que nosotros como estudiantes de la comunidad latina tenemos es participar de los eventos organizados por el CSI Club Latino, que por lo menos una vez al mes realiza este tipo de actividades en donde no solamente ves gente de la cultura latina, ves gente también de otros países,
que les interesa, que les gusta, nosotros tenemos ese sabor, ¿no? Esa cosa que les parece atractiva. Atractiva, claro. Y nos da gusto el hecho de que nuestra cultura como tal sea interesante para personas de otras culturas, como también otras culturas lo son para nosotros. Exacto, habla muy bien de ambas culturas, el hecho de interesarse por conocer un poco más. Total. Chévere. Y dime, ¿tienes alguna anécdota que quisieras compartir con respecto a esto del choque cultural, positiva o negativa? It's up to you. Yo recuerdo una de las anécdotas que tengo respecto a este choque cultural. Bueno, de hecho, donde yo vivo, los dueños de la casa son de Pakistán. Ellos son otras culturas que come demasiado picante, demasiado picante. Pero recuerdo una vez que dijeron, ¿quieren té? ¿Les gustaría té? Y para mí té es agua con lo que tú le echas, como la hierbita, y eso es té. Para ellos no, para ellos es como un café. Y con leche. Y con leche. Entonces, claro, cuando yo recibí el té, que yo había dicho té por respeto, por no pasar por maleducado, Ya. fue el mejor té que he probado. El mejor té que he probado, te lo aseguro. Y después nos dieron dulces típicos. Ya. Hermano, esa noche dormí como un bebé. Los mejores dulces que he probado, el mejor té que he probado. Fue muy increíble ver cómo culturas de tan diferente tipo de locación, de cultura, de creencias, pueden como conectarse en un mismo espacio y aprender el uno del otro. Entonces fue una experiencia muy bonita que tanto a mí como a mi esposa nos sirvió mucho. Genial, genial. Realmente tú te encuentras con experiencias aquí, hermano, que te pueden cambiar la vida, te pueden cambiar la perspectiva que tienes sobre otras personas. Tendemos a juzgar a las personas por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo poco de información que podamos tener, ¿no? Del país de donde provienen. Pero ya cuando tienes experiencias así personales, Claro, es otra cosa. totalmente. ¿Y qué consejo le darías tú a un estudiante que recién está iniciando su programa de estudios aquí en Conestoga para poder adaptarse o poder lidiar con el choque cultural? Lo primero que les diría es, no esperen vivir su vida o la vida que tenían en su país aquí en Canadá. Muchas veces cometemos el error de pretender querer tener nuestra vida aquí. Todo lo que teníamos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, tenerlo aquí. Y ese es un error muy grande. Tendrás cosas pequeñas, tal vez recurrirás a los mismos lugares, pero tu círculo de amigos va a cambiar. El crear un círculo de amistad va a ser un poco más complicado, no va a ser tan sencillo como en tu país. Entonces, el hecho de estar abierto a conocer nuevas culturas, el hecho de no estar tan cerrado de que solo con latinos tengo que reunirme, sino también darte la posibilidad de reunirte con otro grupo de personas, te va a ayudar mucho también a conocerte a ti más y también a exponer tu nivel de inglés. Porque decimos, no, quiero solo con latinos para poder hablar español, pero también es importante que estás en un país donde se habla mayormente inglés y que te va a ayudar mucho también para crecer personalmente. Genial. Bueno, coincido totalmente. En realidad, cuando uno llega a este país, en mi caso, ¿no? Yo sí vine con la mente totalmente abierta, ¿no? Claro, me encontré con ciertas cosas, pero dije, bueno, ya estoy acá. Entonces, lo que me queda es tratar de adaptarme, ¿no? Tú puedes venir con altas o bajas expectativas. Mejor es venir con bajas expectativas y dejar que este país te sorprenda, ¿no? Pero cuando estás en este proceso, lo que tienes que hacer básicamente es enfocarte primero en el propósito que tienes aquí, que es estudiar, ¿verdad? Y con respecto a lo que rodea este espacio, que es tu centro de estudios, Claro. es adaptarte, ¿no? Adaptarte simplemente teniendo la capacidad, la empatía necesaria para poder entender a las demás personas, sea de donde vengan. Totalmente. Bueno, latinos y caribeños, gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Finalmente vamos a cerrarlo, bueno, dando algunos tips y consejos sobre cómo poder lidiar con el choque cultural que nos encontramos aquí en Canadá. Y básicamente el primero podría ser que debemos tratar de ser empáticos todo el tiempo, ¿no?
Totalmente. También dándonos la oportunidad de conocer mucho más acerca de la cultura canadiense, sobre todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio, y que darte la oportunidad también de abrirte y conocer mucho más de la cultura. Asimismo, es muy importante poder tratar al menos de integrarse a la cultura canadiense en las diversas formas que sea posible, sin perder tu propia identidad como inmigrante, sea de donde vengas, ¿no? Exacto, y también el hecho de poder entender el estatus como residente que tienes, esta etapa que es nueva para ti y para tu familia, y vivirlo como una etapa llena de aprendizaje. Así es, amigos, gracias por quedarse hasta aquí y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.